Hola amigos de Deep Solutions, sean bienvenidos al canal de nuevo. Estoy muy contento de poder grabar otro video. En esta ocasión vamos a seguir con esta secuencia de enseñarles cómo determinar el precio correcto de su producto para que a su vez podamos determinar un precio adecuado de venta para nosotros que nos genere la utilidad que nosotros estamos esperando. He notado que existen muchas dudas porque realmente el tema es bastante vasto. Hay personas que tienen negocios y no están tan especializadas como un contador para poder llevar una contabilidad de costos, para determinar un costo adecuadamente. Y entonces, en esta ocasión me quiero centrar específicamente en un negocio que se dedica a la fabricación de alimentos, a la elaboración de alimentos. Puede ser una pastelería, puede ser un restaurante, puede ser un restaurant bar. Es decir, una empresa que fabrique algún tipo de receta, algún tipo de alimento. Les voy a mostrar con ejemplos en una cédula de Excel que preparé para ustedes cuáles serían los elementos que ustedes deben considerar como parte del costo, qué debería integrar ese costo y a su vez agregué algunas fórmulas para que a partir de ahí ustedes puedan determinar un precio de venta adecuado que se acerque a la utilidad que ustedes están esperando. Al final de cuentas, dependiendo la temporalidad en que nosotros vayamos a determinar esto, puede ser una proyección, es decir, podemos determinar un costo en base a una proyección de un negocio que queremos emprender, pero también si ya tenemos datos que hemos generado a través de algún tiempo de estar operando el negocio, podemos entonces integrar un costo de venta más adecuado. Así que si tú eres dueño de algún restaurante, de algún restaurant bar, de alguna pastelería o algún negocio que tenga que ver con alimentos, los invito a que por favor no se pierdan el video hasta el final para que podamos ver paso a paso qué cosas nosotros deberíamos registrar como costo con una metodología que yo he simplificado para que las personas que no tienen una formación académica de contador o financiera puedan entender fácilmente. Y además nos vamos a basar en una cédula que ustedes mismos pueden elaborar para que puedan determinar este costo. Así que no se lo pierdan y vamos a ver la cédula. Bueno, vamos a comenzar con la explicación de cómo podemos integrar estos costos mediante esta cédula que hemos preparado para ustedes. Y primero tenemos una pestaña que se llama platillos. En esta tengo el nombre del platillo que nosotros vamos a preparar. Le he agregado un ID, básicamente es como si fuera un SKU, un código identificador único del producto que nosotros vamos a tener. Ustedes lo pueden tener de esta manera. También tenemos una columna donde nosotros ponemos cuáles son los ingredientes, cuáles son los costos indirectos también, que en este caso serían los otros costos. Como ya les he mencionado en algunos videos que he hecho anteriormente, ustedes saben que tenemos costos directos y costos indirectos y que cada costo se puede subdividir en costos fijos y costos variables. Pero para hacer algo más entendible, más digerible, entonces nada más los he dividido en dos, que serían ingredientes, que podríamos decir que son los costos directos, y también otros costos, donde englobo el resto de los costos directos y el resto de los costos indirectos. Ahí vamos a poner todo. Y entonces con eso pues nosotros nos puede servir para trabajar y poder integrar este costo. Lo primero que vamos a hacer es tener una tabla como esta, que yo le llamé ingredientes, donde nosotros vamos a tener el ingrediente, la unidad y el costo unitario. Yo le he puesto un poquito de fórmulas para que fuera un poco más sencillo su manejo. En este caso, por ejemplo, puse cada ingrediente por su nombre, como carne de res, cebolla, aceite, tomate, como ustedes lo llamen en su país. Y también las unidades de medida con las que se comercializa aquí. En este caso son kilogramos, litros, también piezas. La que les generaría menos conflicto sería utilizar piezas. Por ejemplo, en este caso en México, compramos los huevos con la unidad de medida de kilogramo. Es decir, tú vas a la tienda aquí y te venden 1 kilo de huevos. Nosotros, para tener un mayor control de los costos, aunque nos los cobren de esa manera, idealmente podríamos decir, ok, 1 kilogramo trae 10 piezas, por decir, y entonces divido el costo del kilogramo entre 10 piezas y puedo asignar un costo unitario. Esto nos permitiría a nosotros, por ejemplo, en este tipo de productos que podemos manejar por piezas, tener un mejor control o tener un costo más exacto. Bueno, entonces, como les dije, yo lo automaticé un poco, puse una pestaña en donde nosotros podemos obtener qué tipo de unidades y también le agregué el costo. Entonces con esto ya tenemos la pestaña que se llama ingredientes, y en el costo por platillo o bebida yo voy a jalar estos datos hacia acá. Entonces agregué el ID que ya les comenté que lo puse en la primera pestaña de platillos, que identifica el producto por el cual yo voy a costear. En este caso sería el 1, y todos los ingredientes que yo agrego a esta receta. En este caso también pongo un consecutivo para llevar el control de todos los ingredientes que voy metiendo en los platillos, solamente para control de mi tabla. Y por ejemplo aquí yo puedo ir seleccionando el ingrediente que yo voy a utilizar. En este caso puse cebolla, en el siguiente puse carne de res, aceite, papa. Los que yo considere que llevan este platillo obviamente pueden ser diferentes o no llevarlos, es lo que yo puse aquí para efectos de ejemplo. Y con la fórmula de buscar B, me busca qué tipo de unidad
requiere este platillo dentro de la tabla que yo puse ingredientes. Es decir, por ejemplo, la cebolla se mide por kilogramos y me jala automáticamente de la tabla de ingredientes que lleva kilogramo. También me jala en automático el costo unitario, también con una fórmula de buscar bien lo podemos hacer para que nos jale automáticamente el costo unitario. Y lo único que tengo que yo agregar es la porción de la cantidad que yo voy a ocupar. En este caso, si es kilogramos, para poder tener un costo específico de lo que yo voy a utilizar del ingrediente. Como les decía, si es pieza es fácil porque podemos poner 1, 2, 3. En el caso de kilogramo, nosotros lo medimos por 1000 gramos. Entonces tendríamos que poner de esta manera la cantidad usada. Si yo utilizo 250 gramos, punto 250, para nosotros entender que estamos utilizando una cuarta parte del kilogramo. Y entonces la tabla aquí me hace una multiplicación que consiste nada más en multiplicar el costo unitario por la parte utilizada, y entonces me da el costo total que yo estoy utilizando por ingredientes, y así sucesivamente en cada uno de los ingredientes. El total de esto, en la pestaña platillos, yo tengo una fórmula que me lo busca mediante el ID. La fórmula es una de sumar sí, y lo único que hace es decir, del ID 1 suma todo lo de la columna G que tenga como ID 1 en la columna A de la pestaña platillo o bebida, costo de platillo o bebida, y entonces me jala esa suma y me la pone aquí en la columna de ingredientes. Si yo sumo estos ingredientes que agregué para este platillo, me va a dar el mismo importe de esa cantidad, que son 147 pesos. Bien, el siguiente costo que nosotros vamos a determinar, en este caso le puse costos indirectos, pero ya hablamos de que son otros costos donde abarcamos todos los demás costos que no son ingredientes. ¿Por qué lo integré de esa manera? Porque va a ser más fácil que ustedes lo puedan costear, que ustedes lo puedan determinar. En esta podemos incluir salarios, podemos incluir gas, electricidad, sueldos, alquiler y todo ese tipo de cosas. Como tenemos un costo que se paga cada mes, nosotros lo podemos hacer de manera más fácil a que si tuviéramos que estar sacando costos directos, costos indirectos, va a ser más fácil entenderlo para ustedes. Y la manera de sacarlo es muy sencilla. Ojo, en este caso estoy pensando que tenemos un único platillo principal. Es decir, vamos a dividir todos estos costos entre el número de platillos que nosotros tuvimos o planteamos tener en el mes. Por ejemplo, si yo estoy haciendo esta cédula antes de abrir mi local, antes de abrir mi negocio, obviamente estoy estimando la cantidad mínima de platillos que yo requiero vender, que yo quiero vender o pienso que voy a vender, y entonces hago esa estimación. Si yo ya estoy operando el negocio, entonces lo que tendría que hacer es sacar un promedio de ventas, por ejemplo, de los últimos meses o del mes anterior, y yo tengo cuántos platillos fabrico por mes, elaboro por mes, y entonces el costo total de los otros costos lo dividiría entre el número de platillos. Es decir, en este caso puse para gas 5,000 pesos, para electricidad 3,000 y así sucesivamente. Y para este caso estoy planteando que yo tengo 1000 platillos por mes, que yo vendo 1000 platillos por mes. Entonces lo único que hago es dividir los 60,000 pesos de los otros costos entre el número de platillos, lo cual me da 60 pesos por platillo. Por eso les decía, es mucho más fácil integrarlo de esta manera. Obviamente lo que más tiene variación son los ingredientes, porque hay que distribuirlos por cada uno de los platillos. Sin embargo, todos estos costos que son generales del negocio los podemos dividir de esta manera. En este caso, como les decía, considerando que tenemos un platillo principal, no los quiero enredar con otro método que existe, que es cuando tenemos diferentes tipos de platillo y vamos a costear de manera diferente. Entonces asignamos un factor de asignación por tipo de platillo. En este caso que puse aquí, nada más solamente como para hacerle referencia, tenemos un platillo principal, postres y bebidas, y entonces yo sé que asigno recursos en una porción diferente para cada uno de ellos. Es decir, a lo mejor para platillo principal yo le asigno el 40% de estos costos, para los postres el 40%, y como mis bebidas yo sé que gastan menos gas, que ocupan menos electricidad, entonces le asigno un porcentaje menor. Y en este caso, como les decía, es un factor de asignación, pero que no va a ser objeto de lo que ahorita nosotros estamos explicando. Nosotros vamos a partir de la idea que si usted fabrica pasteles, fabrica 1000 pasteles al mes, y entonces los va a dividir los 60,000 pesos entre los 60 pasteles, le va a quedar un costo unitario de 60 pesos por cada unidad que usted produzca. ¿Ok? Entonces nos vamos a la tabla de platillos y ya tenemos aquí los ingredientes y los costos indirectos.
que también nos los da aquí en una lista desplegable. Nosotros tenemos los costos indirectos y ya lo jala de aquella célula también que nosotros tenemos. Y el costo por platillo que nosotros hemos determinado para este ejemplo, que fue la carne con verduras, fue de 207 pesos. Entonces podemos aplicar otros porcentajes que son parte del giro o del negocio que nosotros estamos analizando en este momento. Es decir, generalmente, esto es un ejemplo que yo puse que se me hizo práctico, que se me hace práctico, que para el ejemplo del rubro que son alimentos, tenemos un margen de inflación. Es decir, yo estoy pensando que usted es un emprendedor, un empresario que probablemente no tiene el tiempo para estar haciendo esta cédula y llenando sus costos cada que usted va a hacer sus compras, y entonces lo hace cada determinado tiempo, incluso a lo mejor puede ser inoperante, y entonces nosotros le podemos agregar un margen inflacionario. ¿Por qué? En el caso de México nosotros tenemos muchas variaciones en los precios, sobre todo en tema de alimentos. Hay días que amanece, por ejemplo, el jitomate, el tomate en 24 pesos, y al día siguiente por X o por Y amanece en 40, 50 pesos. Lo mismo para la cebolla, lo mismo para la papa. Entonces hay una fluctuación constante en los precios de los alimentos, al menos en nuestro país. Entonces probablemente sea lo mismo en donde usted está radicando. Si es el caso y usted ya tiene el conocimiento de cómo se maneja el negocio en base a su expertise, decir, bueno, yo tengo una variación inflacionaria hacia arriba o hacia abajo que varían mis precios alrededor de un 20% al año, entonces dejamos un margen de colchón para que usted no tenga que estar haciendo ese análisis seguido. Entonces a lo mejor lo hace cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo este indicador que usted tiene aquí. Y dice, bueno, yo sé que no varía en el año más de 20%, y entonces le pongo 20% y lo reviso cada 2 o 3 meses, dependiendo de cómo yo requiera. Pero ya sé que aunque hay una variación, no se va a salir de ese margen, y yo puedo estimar el costo de mi producto de esta manera. O una manera precisa es de que cada vez que usted vaya a hacer sus compras, capture los costos que va a utilizar, tal cual como estuvo la lista de precios, la captura, aquí le va a salir preciso, y si es el caso, entonces le ponemos 0, porque sabemos que va a ser precisamente lo que viene en la lista. También agregó una columna, le voy a dejar el 20% yo aquí. También agregó una columna que se llama margen de merma. Sabemos que en el negocio de comida generalmente hay merma. Entonces nosotros tenemos que tener un porcentaje de merma estimado que va a afectar a nuestros costos. Es decir, ingredientes que probablemente se nos echen a perder porque no los logramos utilizar, o porque hubo un reclamo de un cliente que rechazó un platillo, o por lo que usted quiera. Entonces tenemos que tener un margen de merma. Generalmente este margen se asigna con el negocio específico que usted tiene. Es decir, si usted vende hamburguesas, tiene un margen estándar en la industria para la venta de hamburguesas. Para la venta de pasteles a lo mejor es un poquito menos el margen de pérdida, y para la venta de crepas y para la venta de a lo mejor a algún restaurante puede variar, puede subir incluso, porque tenemos un margen mayor de pérdida probablemente. Entonces tenemos que agregar un margen de merma. Este siempre es un margen que se establece por industria, que usted, si no tiene ese número, lo puede generar con el expertise que usted tiene en el negocio, es decir, con las notas que usted tomó y dice, yo más o menos tengo un margen de pérdida por mermas del 2 o el 3% mensual, y entonces capturaría este margen. Yo le sugeriría que deje un colchoncito, a lo mejor 1% más, por cualquier cosa que pudiera suceder. Esto no necesariamente es lo mismo para todos, porque este margen está directamente relacionado a la gestión del negocio, a la gestión de la operación. Es decir, entre más eficientes seamos nosotros, este margen puede bajar. Y entre menos eficientes seamos nosotros, este margen puede estar más alto. Con el expertise que usted tenga en el negocio, es decir, ya tiene mucho tiempo con el negocio, probablemente este margen lo haya reducido. Pero si usted está iniciando, probablemente este margen esté más elevado. Entonces debemos calcular un porcentaje que para nosotros sea aceptable y que podamos controlar en la operación de nuestro negocio con una buena gestión. Entonces aquí multiplica el margen inflacionario por el costo del platillo y el margen de la merma también por el costo del platillo, y tenemos un costo total. A este costo total ya le podemos determinar una utilidad. Si fuimos meticulosos y agregamos todos los ingredientes que lleva nuestro platillo, y además en los otros costos metimos todos los costos, todos los gastos que incurrimos en nuestro negocio cada mes, entonces ya tenemos una base bastante sólida para nosotros determinar un costo, a lo cual nosotros le vamos a aplicar una utilidad esperada.
Ya sabemos que la utilidad puede determinarse de varias maneras, porque los precios se fijan de diferentes maneras dependiendo del giro. Es decir, y también de las condiciones del negocio, de nuestro negocio. Puede ser que puede ser que nosotros tengamos un producto único, que podamos establecer el precio de venta, que en base al marketing que nosotros hacemos, el posicionamiento de marca, nosotros podamos establecer un precio que nosotros querramos. Pero puede ser que vendamos el mismo producto que el local de enfrente y entonces tengamos que tener un precio similar a ellos. Entonces es aquí donde el margen de utilidad va a depender de eso. En este caso yo pongo el 30%. No significa que sea el margen del negocio. Puede ser más, puede ser menos. En este caso yo le asigné un 30% y me da una utilidad que yo espero. Para este ejemplo también apliqué la fórmula que ya les he mostrado en otros videos de cómo determinar el precio correcto de tu producto, que no simplemente es multiplicar lo que te costó por el 30%, sino lleva una fórmula más. De todos modos les pongo aquí el enlace del video para que ustedes lo vean también por si les interesa. Y esta es mi utilidad esperada. A partir de aquí, esta es la utilidad que yo obtendré por cada platillo en mi cálculo de costos, ¿no?, que yo estoy haciendo aquí. Lo que faltaría restarle serían los impuestos, la base impositiva que tengan ustedes en su país, en su estado, en su región. Puede variar un poquito, entonces ese sería lo último que se le restaría a la utilidad. Una vez que hemos llegado a este punto, ¿cómo corroboramos si tuvimos razón o no en nuestro costeo? Obviamente, al nosotros llevar nuestro control contable, donde llevamos la captura de todos nuestros ingresos, todo lo que cobramos en el mes y todo lo que gastamos en el mes, con ingredientes, con luz, con los otros costos que ya pusimos ahí, y entonces al final de mes nosotros vamos a restar eso y nos debe dar la utilidad lo más parecida a lo que nosotros determinamos. Puede variar. Al final de cuentas, ¿qué podía incidir en esto? Bueno, el número de platillos. A lo mejor yo estoy estimando que vendo 1000 platillos por mes y entonces determiné un costo indirecto en base a ese número, y resulta que este mes por alguna razón cerraron la calle una semana y entonces en vez de vender 1000 platillos yo vendí 600, vendí 700, entonces esto va a variar. Pero idealmente debe ser algo que nos va a aportar información suficiente para nosotros tomar decisiones. O caso contrario, este mes fue un mes donde nosotros tenemos una continuidad de proyección de ventas que va aumentando mes con mes, entonces puede ir variando también, entonces nos puede beneficiar, nos puede jugar en contra un poquito, pero siempre es necesario tener un punto de partida, sobre todo que tenemos que tener este dato para que nosotros podamos determinar si estamos teniendo la utilidad que nosotros estamos esperando del negocio y que la podamos proyectar, y en caso necesario podamos requerir hacer un ajuste en nuestros precios. Bien amigos, espero que les haya gustado este video. Por favor no olviden darle like, suscribirse, y nada más comentarles que esta cédula forma parte de un curso que nosotros damos sobre cómo usted puede integrar el precio de su producto, que incluye cómo elaborar, cómo integrar el costo del producto, y también cómo de ahí podemos partir a determinar una utilidad, cuál sería la fórmula para determinar una utilidad, cuáles son los factores que nosotros podemos considerar, y también cómo podemos determinar nuestro punto de equilibrio, es decir, cuando quedamos nuestras ventas en cero en utilidad, que son las unidades mínimas que nosotros le queremos vender. Entonces es parte del curso. Si les interesa también pueden agregar en los comentarios. Les dejaré el enlace de nuestro WhatsApp también por si quieren más información. Y no olviden comentar el video si tienen algunas dudas, si quieren que hablemos de algunos otros temas en específicos, si quieren que hablemos de algún otro giro como son servicios, como son comercialización. También háganlo saber, es importante que nos lo pongan en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por acompañarnos.